Primero, yo creo que hay que hacer un par de aclaraciones en materia constitucional en Guatemala. La Constitución de la República de Guatemala reconoce que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala ratifique tienen fuerza constitucional. Es decir, son superiores a cualquier ley guatemalteca. Eso es algo muy importante para hablar de la sentencia que un juez de niñez y adolescencia en Guatemala ha dictado en contra del Estado de Guatemala. Luego de esto, decir que Guatemala tiene un conjunto de legislación en materia de derechos humanos, pero especialmente el derecho humano a la alimentación. Esto, aunque está en un conjunto de leyes, a nivel de la sociedad, el derecho a la alimentación se considera un derecho privado, una responsabilidad privada, que muchas veces las mujeres en especial son acusadas de que son responsables que sus hijos padezcan hambre. Esta discusión social y jurídica es ahora muy fuerte. Pero Guatemala entonces ratificó el convenio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que su artículo 11 reconoce el derecho humano a la alimentación como una responsabilidad de los estados. Y su interpretación 12 nos dice que el derecho humano a la alimentación es cuando todas las personas, de manera individual o por separado, pueden acceder a los alimentos de manera libre. Entonces, ahí ya tenemos un andamiaje jurídico para considerar la situación guatemalteca. Dicho sea de paso, puede ser la situación de muchos países en América Latina en materia de alimentaria. Guatemala hoy mismo tiene el 52% de su niñez con desnutrición crónica. Esa desnutrición crónica ya todos los expertos en materia alimentaria saben muy bien que tiene que ver con una ausencia de alimentos y nutrientes en esta población. Pero el Código de la Niñez en Guatemala considera que los niños no pueden ser separados de sus padres solo por el simple hecho de no poder los padres alimentar a sus hijos, sino que el Estado tiene que poner todos los recursos, todos los programas que estén a su disposición para garantizar que los esfuerzos de los padres pueden ser debidamente remunerados o pueden producir los alimentos necesarios para que sus hijos puedan comer, estudiar y tener buena salud. Son flagelos importantes en Guatemala estos tres temas. Luego de esto, entonces, nosotros consideramos cuál era la población que en ese momento tenía problemas serios. Y la etnia chortí, de la cual yo vengo, su población, su niñez, tiene hasta el 72% de desnutrición crónica. Una desnutrición médicamente se sabe que tiene efectos en el desarrollo mental, intelectual, en el crecimiento, en el desarrollo físico como tal de la niñez. Eso, por supuesto, va a definir cómo va a ser la sociedad en los próximos años. Sobre eso hicimos varios estudios de cómo la desnutrición crónica estaba afectando a 5 niños, 3 niñas y 2 niños. Hicimos estudios médicos, estudios psicológicos, estudios socioeconómicos, antropológicos. Y todos estos estudios nos indicaban que los retrasos que tenían los niños psicomotrices, psicomotores, intelectuales, etc., estaban íntimamente ligados con el problema alimentario.
Luego de esto analizamos entonces la situación de la familia. Si los padres estaban poniendo todos sus esfuerzos para conseguir la alimentación necesaria de la niñez. Al concluir que los padres trabajaban y no alcanzaban aún con su trabajo a alimentar a los hijos, tuvimos que analizar cuál era la situación del Estado y presentamos una demanda al Estado de Guatemala por violar el derecho humano a la alimentación de estos niños. Un juez de niñez y adolescencia, entonces, en el departamento de Zacapa, al oriente de Guatemala, dice: el Estado de Guatemala ha violado el derecho humano a la alimentación de estos niños por omisión, por no contar con programas, políticas y planes adecuados para resolver el problema nutricional. Esta es una situación, digamos, grave, porque estamos hablando que cuando alguien viola un derecho por omisión, estamos hablando de que conoce el problema, pero que sencillamente no hace lo que debe hacer para resolverlo. Pero además el juez de niñez y adolescencia considera que los derechos humanos violados, el derecho humano a la alimentación violado, no es un derecho aislado, sino que considera la integralidad de los derechos humanos. Ahora ya fue superado el análisis de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación en el mundo. Y ahora sabemos que los derechos humanos son integrales, que cuando se viola un derecho, se violan todos los derechos que como ciudadanos tenemos. Entonces, considero que el Estado de Guatemala violó el derecho a la alimentación, a la salud, a la salud, a la educación, a un ambiente sano, a la vivienda y a la tierra. ¿Por qué considera el derecho a la tierra como parte del derecho a la alimentación? Porque también ya nos aclara el Pacto Internacional que el derecho a la alimentación se ejerce cuando una persona accesa a los alimentos o los produce. Esta es una consideración sustancial porque entonces aclara que la sociedad tiene dos formas de adquirir los alimentos, porque los adquiere a través del esfuerzo laboral o porque los produce para alimentarse. Y en Guatemala, como en América Latina, la mayoría de la población rural, los pueblos indígenas producen sus propios alimentos. Entonces el Estado tiene que poner a disposición de esta población que produce sus alimentos conocimiento, tierra, tecnología y políticas. Y la población debe poner lo que tiene, sus esfuerzos. Esto es muy constitucionalista porque si uno se remonta al por qué hace la constitución de las repúblicas, uno sabe que la constitución es un contrato ciudadano donde los ciudadanos desarrollamos instituciones que van a ser quienes ejercen funciones importantes para resolver la seguridad y la paz de las naciones que acogen su constitución. En ese sentido está diciendo, la alimentación es una corresponsabilidad, es una responsabilidad del Estado y de las familias, no es una responsabilidad individual. Es un análisis muy tenso en materia jurídica porque nosotros tuvimos que tomar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones sobre niñez y otro conjunto de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y poder hacer una interpretación no separada una de otra, sino como la interdependencia de los derechos que debe considerarse hoy en día en una sociedad civilizada. Esto entonces tiene una forma interesante de ejecutarse, porque el juez considera que como son un conjunto de derechos violados, también es un conjunto de funcionarios
que deben de actuar de manera coordinada para restituir de manera integral el derecho humano a la alimentación de la familia. Pero también la interpretación de que el derecho humano a la alimentación no es solo comer, sino que tiene un conjunto de condiciones que predisponen cuál va a ser el acto final de alimentarse, es también importante. Nos está diciendo que previo a alimentarse, nosotros tenemos que tener una buena educación, tenemos que tener un buen nivel de instrucción profesional para accesar al trabajo. Nos está diciendo que tenemos que tener un nivel de salud adecuada. Nos está diciendo que debemos de tener los activos productivos o el capital de trabajo, la tierra, etcétera, antes de ejercer esa acción de alimentarnos. Este es un análisis para nosotros muy importante porque nos quita de la cabeza esa forma de ver parcial, por separado los derechos, que los derechos humanos no son universales, que no son colectivos. O sea, esa forma que hemos aprendido, mal aprendido a pensar de manera muy sectorial, ¿verdad? Esta sentencia nos aclara que los derechos humanos no pueden pensarse ni de manera individual, ni de manera sectorial, ni en su principio de interrelación. Por eso es que para nosotros, hoy por hoy, es una sentencia, es una tesis de aplicación de derecho internacional en materia de derechos humanos en Guatemala. Al final, la sentencia propiamente dicha, por supuesto, tiene un montón de aristas, diríamos, y como dirían los economistas, de acciones colaterales. En Guatemala, a los defensores de derechos humanos, el Estado, aunque entiende que hay un conjunto de leyes que les reconocen, que los asisten, políticamente no reconoce el accionar de un defensor de derechos humanos. Muchas veces incluso puede ser acusado, como en pleno año 60, de comunista, etc. Este juez, a la Asociación Indígena Chortí Nuevo Día, en la sentencia le aclara que debe de monitorear, le ordena que debe monitorear la aplicación de la sentencia y le reconoce como experta en derechos humanos en esa localidad. Es una primera sentencia que reconoce a defensores de derechos humanos. Es histórico, yo creo que en América Latina también es histórico que un Estado reconozca ese ejercicio ciudadano importante. Esto tiene implicaciones muy fuertes. Primero, un reto sustancial es entender qué es la restitución de derechos para gozarlos libremente, de manera integral, en un país que estamos hablando de un antecedente muy difícil. 52% de nutrición, el 70% de la tierra en el 5% de la población, 98% de impunidad en la justicia, un Estado altamente corrompido. Estamos hablando de un reto sustancial. Entonces tenemos que definir qué es la integralidad de los derechos, cuándo se disfrutan. Y el juez entonces a 12 ministerios, 12 funcionarios responsables, les dice: el Ministerio de Agricultura, el responsable de la agricultura en Guatemala, está obligado a garantizar conocimientos, tecnología a las familias. El secretario de Asuntos Alimentarios, la CESAL, está obligada a desarrollar un protocolo. Esta es una cosa importante,
un protocolo para identificar otros niños que estén posiblemente siendo violados su derecho a la alimentación en Guatemala, para que nunca más el Estado de Guatemala sea acusado de violar el derecho humano a la alimentación. Esta tiene una implicación histórica porque en Guatemala hay más de 2.5 millones de niños con desnutrición crónica. Entonces, necesitamos un instrumento administrativo que resuelva esa situación sin la necesidad de llegar a los entes judiciales, donde puede ser que se lleven muchos años para resolver un caso. Entonces hay un agregado, digamos, en materia de derechos humanos, donde se parte de lo individual a lo colectivo en Guatemala. Luego al Procurador General de Derechos Humanos, que es un ente defensor del pueblo en Guatemala, le obliga a monitorear también el cumplimiento de las sentencias. El procurador y la Asociación Nuevo Día están obligados a presentar informes al juez sobre el avance de ese cumplimiento. De no cumplirse, si nuestros informes dicen que un funcionario no está cumpliendo con lo mandatado por el juez, el Ministerio Público, que es el ente que persigue y que nos lleva ante la justicia cuando cometemos un delito, está obligado también a presentar denuncias penales en contra de los funcionarios que no cumplan con la sentencia. Esto es fundamental porque entonces estamos hablando hoy mismo de la justiciabilidad, una palabra rara, de la justiciabilidad de los derechos humanos. En Guatemala ya no solo se deben de promocionar los derechos humanos, sino también se deben de justiciar, es decir, si se está violando un derecho, pueden ser de manera penal sancionados los funcionarios públicos. Hay que recordar que en materia de derechos humanos, quien viola derechos humanos es el Estado, ¿verdad? Los ciudadanos cometemos delitos, pero el Estado viola derechos humanos. Y en ese sentido es fundamental. Ahora, Guatemala también tiene, como un país republicano, está constituido por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Una de las situaciones que teníamos también que definir era cuando el Poder Judicial no estaba haciendo injerencia en otro poder. Esto es sustancial en una democracia. Y se define entonces en una Cámara de Amparos que el Poder Judicial no estaba ejerciendo ninguna injerencia ante el organismo ejecutivo, porque el juez sencillamente lo que hace es, como un buen árbitro, considerar cuándo estamos o no cumpliendo con la ley, ¿verdad? Ese es el papel de un juzgador, y decir cuáles son las sanciones de acuerdo al conjunto de leyes internacionales y nacionales que deben de regir para una violación. Y el Congreso de la República, por supuesto, que su trabajo es legislar. Entonces, estábamos asistiendo a un estado donde el Congreso de la República había legislado, donde un organismo judicial estaba ejerciendo su papel de interpretar y de accionar el derecho, y un ejecutivo que no estaba cumpliendo con su responsabilidad, como la palabra bien dicho, de ejecutar esas funciones. Eso fue algo que tuvimos que aclararnos, por supuesto, ¿verdad? O sea, hay que tener ese cuidado importante en una democracia, que un poder no vaya a estar sobre el otro. Lógicamente la Constitución de la República de Guatemala es muy clara, ¿verdad? Y nos dice, en materia de derechos humanos, todo convenio internacional tiene primacía. Eso es importante. Estamos hablando de un país de derechos humanos, ¿verdad? No otra cosa. Nuevo Día, su papel básico es acompañar a las familias pobres.
nosotros trabajamos dos temas: derechos humanos y derechos colectivos de pueblos indígenas y desarrollo económico, social de las comunidades. Ese es nuestro papel. Y en materia de derechos humanos, lo que sí hacemos es acompañar a las familias si han sido afectadas en una violación de derechos. Les ayudamos a que vayan a presentar denuncias, les ayudamos muchas veces con apoyo psicosocial, ¿verdad? En este caso estamos hablando de mujeres analfabetas, pobres, que vienen de una historia muy temprana en Guatemala, de 36 años de guerra. Entonces, mujeres que poco hablan, poco reclaman, y había que trabajar el tema psicológico con ellas. Ese es otro proceso de acompañamiento que desde la organización damos. En ningún momento era interferir con la justicia, sencillamente acompañar a las familias en su proceso de denuncia. Lógicamente, el juez nos aclara a nosotros que no solo somos acompañantes de procesos, sino que también tenemos un ejercicio activo como ciudadanos en Guatemala de verificar el cumplimiento de las leyes. Esa es otra forma de asistir a los ciudadanos, es devolverle el derecho a los ciudadanos de auditar la responsabilidad de los funcionarios.